apogeo de su carrera, Oscar Wilde era una superestrella de la literatura inglesa, el autor de obras como El retrato de Dorian Gray y La importancia de llamarse Ernesto. Wilde disfrutaba de aplausos de la alta sociedad y el reconocimiento artístico de una vida realmente muy talentosa. Tenía bastantes lujos este hombre. Pero bajo la superficie brillante comenzó a germinar este deseo. Un deseo que lo llevaría a relaciones ilícitas, decisiones imprudentes y finalmente a un escándalo público que estremeció a Inglaterra. Todo comenzó en privado. Wilde empezó a alimentar pensamientos, a justificar placeres, a coquetear en los límites y nadie realmente lo forzó. No fue tentado desde afuera, sino que todo comenzó desde adentro. Sus pasiones personales, no confrontadas, concibieron el pecado. El pecado no tratado maduró en una conducta abierta que eventualmente lo llevó ante el tribunal. En 1895, Wilde fue condenado por indecencia grave, sentenciado a 2 años de trabajo forzado. En la presión quebrantado, emocional y físicamente, escribió las dolorosas palabras tituladas de Profundis, donde reflexiona su caída. Y dijo: me dejé llevar por una pasión insensata. Ignoré la voz de la conciencia y permití que el deseo guiara mis días. No fue de golpe, fue en silencio, lentamente, con cada concesión que hacía. Wilde no cayó de un día para otro. Fue arrastrado y seducido por su propio deseo que lo llevó a la conducta final. Primero desde su corazón concibió ese pecado, luego nació ese pecado y finalmente la muerte. No una muerte física, sino una muerte social, emocional y espiritual. Pasó de ser un ícono de la cultura a un desventurado completo. Y exiliado personalmente desde Francia, donde realmente ya no se supo más que él, en contraste con su popularidad. Un retrato de lo que ocurre cuando un deseo abrazado, ese pecado que está incubado y que produce a la muerte. No necesitamos nosotros ser artistas para poder caer en este mismo circunstancias, ni ser celebridades para poder tener el mismo tipo de tentaciones. Cada pensamiento acariciado, cada deseo no rendido a Cristo, considera que esta es una chispa en el corazón que puede encender esa llama dentro que puede llevar al pecado. Si somos honestos, en algún punto, todos hemos sentido esa voz interna que seduce, esa pasión que empuja, ese razonamiento que comenzamos a justificar la actitud. Todos hemos estado en una posición en la cual tomamos esa decisión de cruzar esa línea que puede marcar realmente nuestra alma. Santiago, con la precisión de un pastor sabio y la urgencia de un cirujano espiritual, abre el corazón humano y nos muestra cómo opera el pecado desde adentro hacia afuera. El pasaje que estudiaremos, vamos a encontrar no una lección superficial de moralidad, sino una radiografía del alma humana, una advertencia contra la autocomplacencia y un llamado a tener en cuenta que el pecado nace desde el corazón y a partir de ahí llega como un desarrollo embrional a crecer dentro de ti. Lo vamos a observar juntos en este pasaje que no solo expone la verdad sobre el pecado, sino que nos apunta hacia la esperanza también de una vida nueva que solo Dios puede dar. Así que abramos nuestras Biblias, pero también abramos nuestros corazones y escuchemos con atención lo que el Espíritu tiene que decirnos a través de su palabra. En Santiago capítulo 1, del 13 al 15. Santiago 1, del 13 al 15. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Dios Padre, fuente de toda sabiduría, de toda santidad, que no tiene ninguna sombra ni oscuridad, te damos gracias porque en ti, Señor, no hay engaño, ni maldad, ni tentación alguna, Señor. Tú eres el autor que nos da esa verdad.
y nos da esa vida para seguir adelante. Señor Jesucristo, Hijo eterno, tú fuiste tentado en todo, en diferentes circunstancias, siendo semejante a nosotros, pero nunca pecaste. Te exaltamos porque venciste donde nosotros caemos y porque tu cruz es ese símbolo de victoria. Espíritu Santo, guía esta conversación en nuestra mente, entre el corazón y nuestro raciocinio, para poder someter, Señor, todo pensamiento a Cristo. Ayúdanos a reconocer las semillas del pecado antes de que crezcan y a vivir en obediencia y humildad bajo la gracia del Padre. Te lo pedimos para la gloria del Padre, en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Y todos dicen, amén. Aquí vemos que en este pasaje se marca una transición decisiva entre la exhortación y el gozo por medio de las pruebas, desde el versículo 2 al versículo 12, en la exposición del proceso interno de la tentación. En esta sección del 13 al 15 tiene el propósito de corregir un malentendido común. Y es esa creencia errada de que Dios puede ser el origen de la tentación moral. Y claramente aquí menciona Santiago que de una manera bastante enfática que nadie puede decir que ha sido tentado por Dios. Para poder entender, en primer lugar, qué es una tentación, comprendamos que la tentación es una inclinación interna al mal, que origina en el deseo desordenado que única y exclusivamente se encuentra en el humano caído. El buscar llevar el placer individualista a costa de la desobediencia contra la voluntad divina. Es un momento en el cual tenemos ese deseo que puede ser legítimo o ilegítimo, pero que busca satisfacerlo fuera de la voluntad de Dios. Y esa es la parte interesante. Puede ser un deseo que tal vez pueda ser normal, tranquilo, pero cuando está fuera de la voluntad de Dios, es ahí donde existe un problema, donde apela a nuestra debilidad interna para alejarnos de la obediencia. Considera que solo los seres humanos pueden ser tentados. Los animales no pueden ser tentados, porque la tentación es un conflicto espiritual y moral que presupone una conciencia, una voluntad y una responsabilidad ante Dios. Los animales solo tienen instinto. No puedes tentar a un animal. Solo actúa de una forma instintiva. Solo los seres humanos creados a imagen de Dios poseen esa capacidad moral. Y aquí, en el participio pasivo que dice cuando es tentado, connota una provocación y la forma en como el griego lo pone es el hecho de que es algo que ocurre dentro de la persona. No es algo que es una influencia externa, sino que va e inicia desde dentro. La tentación no proviene de Dios, sino del deseo desordenado del corazón impuro. Santiago prohíbe que nadie diga que soy tentado por Dios, porque esa afirmación distorsiona el carácter del Dios Santo. Minimiza la responsabilidad humana y confunde lo que Dios hace. Porque cuando leemos las Escrituras vemos de que Dios pone pruebas, pero Dios no tienta. Dios prueba, pero no tienta. Dios puede permitir pruebas, pero no es el agente de la tentación al pecado. Cada situación difícil puede ser una prueba o una tentación, dependiendo de cómo uno responda. Si responde con fe o con deseo carnal. Santiago quiere enseñar que no se puede culpar a Dios por la tentación, aunque las pruebas que Él permite pueden exponer lo que realmente ya existe en el corazón de la persona. Por poner esta comparación, este contraste entre las pruebas y tentación, vemos que entre las pruebas y tentación existen puntos completamente diferentes, basados en uno, el origen. Cuando hablamos acerca de pruebas, vemos que provienen de Dios, pero tienen un objetivo: para fortalecer la fe. La tentación proviene desde el deseo interno del ser humano. El propósito de la prueba es refinar y madurar y producir perseverancia. De la tentación es de seducir, de arrancar, de arrastrar el pecado y producir muerte. La naturaleza viene a ser de la prueba, que es externa. Son circunstancias difíciles, sufrimientos, retos de la vida. Si lo puedes poner de esa forma, son cosas que tú no puedes controlar. La tentación es interna. Son impulsos, deseos desordenados, inclinaciones egoístas. Los resultados vienen a ser, para una prueba, gozo, crecimiento, corona de vida, ya que la prueba, combinada con la fe, te lleva a una madurez espiritual.
Los resultados de la tentación vienen a ser el pecado, el alejamiento de Dios y la muerte. La participación divina es el hecho que en la prueba, Dios prueba, pero no tienta. La tentación, Dios no tiene relación alguna con una tentación moral. Y la responsabilidad es el hecho que la prueba es que Dios tiene control soberano y Él es redentor de todas las cosas. La tentación viene a ser que el ser humano es totalmente responsable de la decisión que toma en llevar esa tentación a su corazón y continuar corriendo y abrazando ese pecado. Debemos entender aquí la diferencia. Dios prueba, pero nunca con una intención de mal moral. Vemos varios pasajes, por ejemplo en Génesis 22:1, donde menciona, aconteció que después de estas cosas, Dios, ¿qué dice aquí? Probó a Abraham. Él le dijo a Abraham y él respondió, aquí estoy. Vemos en Deuteronomios 8:2, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardas o no sus mandamientos. Santiago rechaza explícitamente la idea de culpa a Dios por el pecado. Dios prueba para el bien, pero la tentación es un resultado de lo que ocurre dentro del corazón del individuo que produce mal. Eso surge de un deseo distorsionado dentro del ser humano. Ahora, dentro de todo esto, vendría esta pregunta. ¿Cómo conciliamos la soberanía de Dios al permitir pruebas con la realidad de nuestra pecaminosidad y la posibilidad de fracasar en ellas? Gracias, Tadeo, por hacerme esa pregunta. Ahora, Dios prueba para madurar, no para hacer caer a la persona. Dios permite pruebas con el propósito redentor, no con la intención de destruir a una persona o un individuo. Dios prueba al creyente no para hacerlo caer, sino para fortalecer su fe y formar su carácter. Vemos en Santiago capítulo 1, del 2 al 4, que presenta las pruebas como oportunidades para producir paciencia, madurez e integridad espiritual. Considera que las pruebas no son trampas divinas, sino herramientas de santificación. El fracaso en la prueba no se debe a que Dios haya cambiado tu corazón para que caigas en pecado, sino el deseo desordenado del corazón humano. En Santiago 1, del 13 al 15, explica que cuando alguien falla ante la prueba, no debe culpar a Dios. El problema no está en la prueba, sino en cómo reacciona nuestro corazón ante la prueba. Es por eso que Dios no tienta. Dios no te puede tentar. Santiago también deja en claro que Dios mismo no puede ser tentado. Eso es algo imposible. Dios no puede ser tentado. Dios es moralmente invulnerable al mal. Santiago utiliza esta expresión que es bastante única en el griego. Esta palabra de traducción es un término muy extraño, apeirastos, que sería una traducción, por ponerlo de esta forma, no susceptible de ser tentado, o no experimentado en el mal, o intocable por el mal. Podríamos decirlo de que es incapaz de poder caer en el mal. Esto significa que Dios no tiene afinidad con el mal, no puede ser seducido por el mal y no puede experimentar ninguna forma de inclinación o atracción hacia el pecado. Es imposible que Dios pueda pecar. Dios es completamente santo y no tiene deseos desordenados como nosotros lo tenemos. La tentación surge de ese deseo desordenado que está en el ser humano por causa del pecado original. Y esto es algo que Dios no posee. No hay concupiscencia en él. Ay, me dio una palabra difícil, pastor. ¿Qué significa eso? Concupiscencia quiere decir que Dios no posee deseos pecaminosos ni inclinaciones que pueden ser activadas por estímulos externos. No existe concupiscencia en Dios, pero existe concupiscencia en nosotros. Eso significa que la raíz de la tentación, el deseo interno distorsionado, no existe en Dios. Dios es plenamente autosuficiente y no le falta absolutamente nada. La tentación apela a la idea de que a una persona le hace falta algo. La tentación viene a ser esa parte donde tu corazón dice, ¿cómo me encantaría tener o disfrutar de este objeto, persona, situación? Pero lo haces por medio de obtenerlo en medios ilícitos, de ir en contra de la voluntad de Dios para disfrutar esas cosas.
Dios no puede ser tentado porque Él es plenamente autosuficiente. No existe ninguna necesidad insatisfecha en Él. No hay nada que puedas tentar a Dios como decirle, mira, te hace falta esto. No, es absurdo. Dios no tiene vacíos, no tiene carencias ni apetitos corruptibles. No se le puede ofrecer algo que pueda seducir a Dios para pecar. Y lo podemos ver también dentro del concepto de su humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Recuerdan este evento en la historia de Jesús? Jesús no podía pecar aún en su humanidad porque su persona divina y su persona humana estaban presentes, ambos. Esta posición se conoce como la impecabilidad de Cristo. Si Jesús es verdaderamente Dios, como lo enseña Juan 1.1, Colosenses 2.9 y Hebreos 1.3, entonces como Dios es imposible que peque, aunque sea seducido por el mal. La tentación que sufrió Jesús, que leemos en Mateo 4 y en Hebreos 4.15, fue realmente real, pero no hubo una posibilidad de que cayera moralmente, porque no tenía ninguna inclinación interna al mal. Considera esto, ¿qué puedes ofrecer a Dios que lo tiene todo? Absolutamente nada. Nada. Pero aquí vemos a Jesucristo en su humanidad. Si leemos las Escrituras, en la tentación, Él estaba pasando por una necesidad, y una necesidad lícita. Es el hecho de que Él tenía hambre, ayunando por 40 días y 40 noches. Una persona se muere de hambre en esas circunstancias. Y Satanás lo tienta con algo legítimo, que cualquiera decir, no existe nada de malo en comer un pedazo de pan. El inconveniente aquí viene es el hecho de que Satanás tienta a Jesús en su humanidad, en su necesidad de satisfacer algo físico por medio de un engaño que va en contra de la voluntad de Dios. Pero aquí vemos que Jesús reacciona de una forma diferente. Él se dirige a las Escrituras diciéndole, no solo de pan vive el hombre, y apunta a la palabra de Dios. Aquí vemos en Jesús un ejemplo supremo de lo que quiere decir el hecho de cómo poder lidiar con la tentación. Si realmente estamos satisfechos en Cristo, no existe nada de lo que este mundo pueda ofrecer que puedas decir, escojo lo que el mundo me da. ¿Por qué? Porque al estar en Cristo, al conocer de Dios, todo es suficiente en Él. Cristo, teniendo esa relación con el Padre, a pesar de que en su humanidad y en su fragilidad humana tenía esa necesidad legítima de alimentarse, Él escogió no obedecer al enemigo por esa necesidad legítima, sino el estar satisfecho en el Padre y en la relación con el Padre. Y ese es el ejemplo supremo que Dios nos da. Cristo es una sola persona en dos naturalezas, plenamente Dios y plenamente hombre, sin mezcla, sin confusión, sin separación ni división. Su humanidad no estaba separada de su deidad. La persona divina garantizaba esa impecabilidad. No podía pecar porque su voluntad humana estaba perfectamente subordinada a su voluntad divina, lo cual es inmutable y santa. En Hebreos 4.15 menciona, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y uno puede decir, bueno, pero es que Jesús es Jesús, Él no puede pecar. Considera que es en su humanidad donde Él dice no. Y es en esa humanidad donde nos enseña a estar satisfechos en Él. No en complacer nuestra carne, sino estar satisfechos en Él. Jesús experimentó la tentación en su humanidad, pero nunca la consintió. Y nunca tuvo una inclinación interna al pecado como nosotros lo tenemos. Por ende, Dios no tienta y ni siquiera puede ser tentado. Él mismo no tienta a nadie. Dios puede permitir una prueba sabiendo que por nuestra debilidad podríamos fallar, pero no es Él quien provoca ese deseo de nosotros en nuestra caída, en nuestro corazón. La falla no es causa por Dios, sino es la disposición interna del ser humano. La prueba realmente lo que hace es exponer lo que el corazón produce. Santiago enfatiza que la tentación revela la debilidad interior. No es Dios quien produce el mal, sino el deseo desordenado que engendra en nuestro corazón lo que lo hace. Dios al probarnos
no nos lleva a pecar, sino a sacar a la luz lo que realmente valoramos en nuestro corazón. Sí. La prueba viene a ser el hecho de que en qué vas a confiar o en qué quieres encontrar satisfacción. ¿En el hecho de ese placer momentáneo o en el hecho de que si es que Dios es muy importante para ti, vas a rechazar cualquier deseo carnal por el hecho de glorificar a Dios? Si fallamos es porque no mortificamos el deseo antes de que concibiera el pecado. Las pruebas son superables con la sabiduría y la gracia de Dios. En Santiago 1:5, Él ofrece sabiduría divina para responder correctamente a las pruebas. Esto implica que Dios no diseña las pruebas imposibles, sino que provee recursos necesarios para superarlas. Cada tentación que experimentas, tienes una oportunidad de oración. Cada tentación es una oportunidad de decir, Señor, te amo, te adoro y voy a hacer lo que tú me pidas. O decir, prefiero hacer lo que yo quiero y satisfacerme a mí. Pero lo hermoso del caso es que en cada prueba, Dios te presenta la prueba y al mismo tiempo te presenta un método de escape. Te dice, puedes superar esta prueba, solo pídeme sabiduría y te la voy a dar. ¿Cómo voy a lidiar con esto? Pídemelo y te lo voy a dar. Pero todo comienza en el corazón. ¿Qué es lo que realmente valoras primordialmente? Fallar en la prueba no anula el propósito de Dios. Incluso cuando el creyente falla, considera esto, que la gracia de Dios sigue obrando. Aun cuando caemos, Dios está presente ahí para levantarte. Dios no solo te ofrece un escape para que no caigas en esa tentación, sino que incluso cuando caes, Dios está presente ahí para levantarte. Eso es lo hermoso de nuestro Dios. Santiago continúa explicando el proceso de cuando caemos en tentación por nuestra cuenta y cuando somos tentados por nuestras pasiones. Santiago expone que la tentación tiene un origen de deseo distorsionado del individuo. La tentación no es un evento externo o accidental, sino un proceso interno. Es algo progresivo. Considera que todo se da en el corazón. Y a lo largo de las Escrituras vas a ver esto. Jeremías 17:9. Más engañoso que todo es el ¿qué? El corazón. Y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Si notas lo que Santiago está mencionando aquí en el resto de las Escrituras, aquí no menciona Satanás. Y es precisamente para dejar sin excusas al ser humano. No puedes echarle la culpa a Satanás de lo que tú haces o dejes de hacer. Esto refuerza la doctrina de la responsabilidad moral individual, en lugar de echarle la culpa al demonio. Muchas veces el demonio se queja, oye, ustedes me echan la culpa de todo, cuando ustedes fueron los que hicieron eso. Es más, ustedes me admiran con la capacidad con la cual ustedes abrazan el pecado sin yo tener que hacer nada. Considera lo que dice Agustín de Hipona. La raíz de todo pecado no es el mundo ni el diablo, sino el amor desordenado de uno mismo. Y curiosamente, aquí la forma en que Santiago presenta esta ilustración, él emplea un vocabulario de caza y pesca cuando me dice arrastrado y seducido. Es como opera la tentación. Curiosamente, cuando vemos la palabra arrastrado, exelkomenos, que sería en griego, la palabra está usada para describir como un animal que es atraído fuera del escondite con un señuelo. Esto es especialmente el contexto de caza. Pero al mismo tiempo utiliza la palabra de seducido, que es deleazomenos, una palabra tomada por la pesca. Es una referencia a cómo un pez puede ser engañado con un cebo y al morderlo queda atrapado. Es curioso cómo utiliza estas analogías en las cuales una vez que se abraza ese pecado, no, ya estás, ya te atrapamos. Santiago describe a la persona tentada como alguien que ha sido arrastrado y seducido por sus propios deseos, como un pez es atraído por el anzuelo o la presa por el cebo del cazador. Y él utiliza estas palabras para dar a entender que la tentación no no es obligarte, como que no lo hace por fuerza, no es obligatoria, sino que engaña con un atractivo. La tentación no es algo soez, no es algo asqueroso. La tentación viene a ser algo que es agradable para la persona para poder abrazarla.
El deseo carnal se presenta como deseable, pero oculta un gancho mortal. El alma que es arrastrada cuando deja su posición segura y es seducida cuando acepta lo que ve como placentero sin ver las consecuencias, lo lleva a un problema mucho más grande de lo que podía analizar. Consideran que el problema no viene a ser el anzuelo, sino el deseo interno de lo que se encuentra atractivo. Al ver estas imágenes, el problema realmente no viene a ser el anzuelo que se le pone al pez o al animal. El problema es lo que existe dentro del animal al querer abrazar o tomar o aceptar eso. Dios no tienta ni es tentado. El pecado nace cuando el deseo es abrazado. Cuando ese deseo de obtener algo que realmente me gusta, lo abrazamos y decimos, sí, esto es lo que me va a hacer feliz. Esto es lo que realmente necesito. Esto es lo que voy a disfrutar. El deseo desordenado es el que responde a esa carnada. Así como el pez no mordería el anzuelo si no estuviera hambriento, el corazón no caería si no estuviera deseando lo indebido. Este lenguaje refuerza la responsabilidad humana. Nadie puede decir que es forzado a pecar. Nadie es forzado u obligado a pecar. Nosotros somos atraídos por nuestro propio deseo, que respondemos por un estímulo que está presente. La culpa no está en ese estímulo, sino en nuestro corazón, que se deja someter a ese estímulo y lo abrazamos. Los deseos no son malos en sí, pero cuando se buscan fuera de la voluntad de Dios, se convierten en pecado. Considera eso. El desear algo en sí no es malo, pero cuando ese desear algo está fuera de la voluntad de Dios, ahí es donde estás entrando en un gran problema. John Owen, un teólogo puritano inglés, menciona de esta forma: el pecado siempre comienza en la mente antes de manifestarse en la vida. La tentación es la chispa, el deseo carnal, la leña. Y esa ilustración da una imagen de que esa chispa hace que esa leña comienza a quemarse y crea un caos sumamente grande. Santiago nos enseña que la tentación nace dentro de nosotros y crece si no la confrontamos. Pablo nos asegura de que no estamos solos y que Dios nos ayudará a resistir con ayuda. Aunque Dios permite las pruebas, nunca seduce al hombre al mal. Más bien, en su amor y justicia provee la fortaleza y una salida incluso cuando somos tentados. En 1 Corintios 10:13 menciona: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación, ¿qué menciona aquí? Que Él proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Dios va a proveerte una vía de escape para que no caigas en esa tentación. Pero nuevamente, si es que tú caes en esa tentación, ¿de quién es la culpa? ¿En Dios por no proveerte más rutas de escape o en ti por el hecho de que no tomas esas rutas de escape? ¿Te puedes dar cuenta de eso? Es como esa ilustración que muchas veces han escuchado, que dice: Dios, estoy aquí en esta isla, necesito que me mandes ayuda, dame una ayuda sobrenatural, y Dios, va a responder su oración, y este hombre sigue orando, y de pronto ve pasar un bote y ven, te llegamos. No, yo estoy esperando que me responda Dios. Se va al bote, después viene un helicóptero y dice: aquí estamos para ayudarte, vemos que estás aquí, varado en esta isla. No, yo estoy esperando la respuesta de Dios. Dios está proveyendo en diferentes formas, pero no, yo quiero en la forma que yo quiero. Es absurdo y muchas veces nosotros justificamos nuestros pecados de esa forma. Comenzamos a tolerar la tentación y decimos: Señor, si es que mi carro se daña el momento que voy a ir a ver a mi amante, entonces sé que no es de ti. Por favor. Santiago cierra una de las descripciones más vívidas y penetrantes del proceso de la tentación y del pecado en toda la Biblia, hablando de las consecuencias de nuestras pasiones. El pecado apela al deseo interno del ser humano mediante una seducción placentera. Santiago presenta el deseo desordenado como aquello que encuentra atractivo al deseo del pecado. Esto implica que el pecado ofrece algo que el corazón quiere, algo que es placentero, algo que es deseable, algo incluso que nuestra mente comenzamos a justificar.
Considera que este es el deseo placentero que menciona las Escrituras. En Hebreos 11:24 menciona, por la fe Moisés, cuando era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo ser más bien maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado. Y esto es una realidad. El pecado es placentero. El pecado es disfrutable. El problema es el hecho de que ese aspecto de disfrutar el pecado va en contra de la voluntad de Dios. No existe nada malo en disfrutar los placeres que Dios ha provisto en la humanidad, siempre y cuando estén dentro del contexto que Dios ha determinado. Las relaciones sexuales son placenteras, son buenas, son agradables dentro del contexto que Dios ha determinado, que es el matrimonio. Pero es curioso, cuando salimos de eso, a pesar de que estamos hablando de sexo, fuera de ese contexto ya tiene otra connotación completamente diferente. El placer momentáneo del pecado es ese anzuelo, pero el resultado es letal. El hecho de que el pecado sea placentero no lo normaliza. Lo hace aún cada vez más peligroso porque se disfraza de destrucción bajo apariencia de satisfacción personal. ¿Cómo puede ser tan malo si se siente tan bien? Esa es una respuesta que nosotros damos inmediatamente al pecado. ¿Cómo puede ser tan dañino cuando estoy disfrutándolo al máximo? La estrategia de la tentación es ofrecer algo aparentemente bueno o deseable, ocultando sus consecuencias destructivas. D. Martin Lloyd Jones, un ministro y médico, menciona esto. El problema del hombre no es externo, es interno. El corazón es el campo de batalla de la tentación. Toda guerra espiritual se da dentro del corazón de la persona. Y curiosamente, las palabras que utiliza aquí Santiago son bastante interesantes porque dice que él da luz al pecado, esa tentación. Da luz, son imágenes de gestación y parto que subraya ese desarrollo gradual de esa tentación dentro de nuestro corazón. Esta concepción nuestra que el pecado no es un accidente, sino es una incubación. Es el resultado de que hemos entregado nuestros deseos sin discernimiento y comenzamos a cuidar esa tentación y a proteger y alimentar esa tentación. Esta gestación produce a un bebé que realmente no es nada bonito. Es el pecado. El resultado natural de un deseo no dominado viene a ser ese pecado activo. Considera que el pecado nace cuando nosotros abrazamos ese deseo. Y esto no viene de Dios. Dios no nos tienta. Y cuando el pecado es consumado, menciona aquí la palabra consumado se refiere a esa etapa final del proceso de la tentación, cuando el deseo desordenado ya no solo fue concebido internamente, sino que ha dado ahora lugar a una acción concreta y deliberada contra la voluntad de Dios. El pecado consumado es aquel que ha pasado de ser deseo a pensamiento. Se convierte en esa acción y finalmente a una condición espiritual de alejamiento de Dios. Santiago no se refiere a una caída momentánea, sino al pecado que ha sido nutrido hasta alcanzar su plena expresión destructiva. Y este es ese proceso que se da paulatinamente. Cuando tú comienzas a tomar esa idea y pensar, tal vez no está tan mal, lo voy a dejar aquí en mi idea, en este pensamiento que voy a cultivar aquí, pero no lo voy a dejar pasar más de eso. Pero esa idea comienza a desarrollarse cada vez más y más y más. Agustín de Hipona lo pone de esta forma. El pecado es concebido en la voluntad, nutrido en el corazón y parido en la acción, y su fruto es la muerte. Es un proceso gradual. El deseo de desobediencia y allí da a la muerte. El pecado es un engendro que al crecer mata. El deseo como un parásito reproductivo que tras fecundar el alma mata a su huésped. Es decir, que crece en ti, pero al final de cuentas te va a matar, te va a destruir. La imagen del pecado como algo que crece alineándose del yo es realmente alarmante. El pecado no es accidental ni inmediato, sino está gestando internamente. Hay una responsabilidad progresiva.
Tú le diste la cucharadita, tú le diste la leche a ese pecado, tú le hiciste crecer sin darte cuenta con esas decisiones una y otra vez, hasta llegar a las consecuencias donde te encuentras. Nadie cae de repente. No, no sucede así. El corazón primero concibe un deseo, luego lo tolera, después lo justifica y finalmente lo ejecuta. Y cuando el pecado llega a su madurez, no deja calor ni luz, solo cenizas y muerte espiritual. Un claro ejemplo que vemos en las Escrituras, el caso de David. Él, en lugar de salir cuando los reyes estaban en batalla, se quedó en su palacio. Y estaba en el techo de su palacio viendo a una mujer desnuda bañándose. Ahora, uno podría decir, está David en su techo. En primer lugar, estaba en un lugar donde no debería estar. Cuando mencionan las Escrituras que los reyes tenían que haber ido de guerra, él se queda en casa. Primer punto negativo es el hecho de que él está donde no debería de haber estado. Y de pronto ve a una mujer bañándose. Uno diría, ay, sabes, estás ahí, no puedo ver más, veo y me retiro. Pero no, él se queda viendo. Y se queda observando. Ahí es donde se da ese deseo, donde David desea a esta mujer. Y esa seducción lo mueve a querer seguir mirando y medita en su deseo. Y concibe el tomar la decisión de hacerla traer. Y ahí es donde nace ese pecado, donde comete adulterio. En esa consumación, el esposo de Betsabé, que viene a ser Urías, es asesinado en el proceso. La muerte fueron las consecuencias físicas, familiares y espirituales que vemos más adelante en todo lo que ocurre. Es un claro ejemplo de cómo la tentación comienza con algo tan sencillo y comienza a crecer y a crecer y a crecer. Y se hace una bola de nieve increíble. Te pongo otro ejemplo. Pongamos una persona llamada, vamos a darle el nombre Pepito o Marcos, lo que sea. Un hombre cristiano, esposo y padre fiel, trabajando largas horas en la computadora y de pronto se encuentra en las redes sociales con aquella amiga que de infancia le gustaba. Pero obviamente no ocurrió nada, él ya está casado, tiene su familia, hay otra historia. Y de pronto ella le escribe y le dice, hey, ¿te acuerdas de mí? Solo quería saludarte. Y él pensó, no, realmente no hay nada malo, solo estoy saludando a esta persona. Y respondió con cortesía. Pero con el tiempo comenzaron a hablar más, a compartir más anécdotas, bromas, recuerdos, confidencias. Nada físico, solo mensajes. Pero de pronto, ese anhelo de, ay, cómo quisiera ya llegar para conversar con ella, comenzó a crecer más. Y el hecho de solo conversar única y exclusivamente por textos ya no era suficiente, sino que ahora da una llamada telefónica para escuchar su voz. Y de pronto, eso continúa y da al hecho de querer encontrarse con esa persona. Y él empieza a esconder las conversaciones con su esposa. Y comienza a cambiar el código del teléfono y a justificarlo diciendo, solo estoy ayudando a una amiga que está tal vez pasando por un mal momento. Y así el deseo dio luz al pecado. Y un día, esas conversaciones se volvieron más íntimas y poco después las miradas se convirtieron en una seducción y el pecado ya había madurado. Pero cuando todo salió a la luz, el pecado dio luz a la muerte. La confianza se rompió, el matrimonio se derrumbó. Los hijos se distanciaron y su testimonio en Cristo fue totalmente destruido. Y Marcos dice, nunca pensé llegar tan lejos. Todo ocurre con algo tan pequeño. Ese anhelo de decir, mira esta persona que alguna vez sentí algo. Es esa pequeña chispa que dejaste avivar y hacer crecer y de pronto se convirtió en un incendio en tu corazón. Toda muerte espiritual comienza con una mentira consentida, una mirada prolongada, una voluntad tolerada. No hay neutralidad posible, es un proceso seductor, es irreversible y es trágico si no lo detienes. La clave aquí es el hecho de dar muerte de inmediato a cualquier situación, a cualquier chispa que se presente en tu vida. Si no, al final del proceso vas a encarar la muerte. Y no necesariamente estoy hablando de muerte física, sino de social, espiritual, de relacional. Pero aquí viene otra pregunta. ¿Cómo podríamos entonces resistir a la tentación? ¿Qué podría hacer para evitar esto?
Aquí es algo que podemos analizar. En primer lugar, entender que tenemos que reconocer el origen interno del pecado. El primer paso para resistir la tentación no es engañarse sobre su origen. No proviene de Dios, ni simplemente de Satanás o del mundo, sino de nuestros propios deseos desordenados. Proviene de nuestro corazón. La tentación no se resiste echando la culpa a otros. Se resiste confrontando honestamente que todo comienza de nuestro corazón. No ceder a la seducción mental. Debes cortar el proceso en el momento que el deseo comienza a seducirte antes de que conciba el pecado. Resistir implica detener la fantasía pecaminosa antes de que se convierta en una decisión. No dialogar con la tentación, no entretener a la tentación, no racionalizar con la tentación. Es algo que jamás tienes que hacer. 2 Corintios 10:4 menciona porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, no la de tu carne. Confrontar el deseo con la palabra de Dios. El creyente vence el engaño del deseo carnal por medio de la verdad revelada. Memoriza las Escrituras, medita en la palabra de Dios, usa las Escrituras como espada, tal como lo hizo Cristo en Mateo 4 cuando leemos. En Salmo 119:11 menciona, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Cuarto, dependiendo de la sabiduría de Dios. El creyente necesita discernimiento para reconocer y resistir el deseo. Esa sabiduría está disponible para aquel que se lo pide. Si es que estás en una situación donde realmente no sabes si es que esto viene a ser una tentación o no, pídele sabiduría a Dios. Señor, ¿qué es lo que estoy experimentando con esta situación? ¿Por qué me siento de esta forma? No necesariamente tiene que ser con aspecto de una persona del sexo opuesto, sino también puede ser con aspecto de dinero, con aspecto de fama, popularidad. Y si es que no sabes qué es lo que está experimentando, ora, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Ora activamente pidiendo sabiduría y discernimiento moral. Reconoce que las batallas contra el pecado no se ganan con la fuerza humana, sino con la dependencia de Dios. Y cuando pides, Dios te dará esa sabiduría, como menciona en Santiago 1:5. Buscando la salida que Dios provee. Dios no es el autor del pecado, entendamos esto, pero siempre nos presentará una alternativa de obediencia para escapar la tentación. Debemos estar alerta a las salidas que Dios da en medio de la tentación. Escapar, pedir ayuda, apagar ese dispositivo, dejar de ver esas páginas en internet, dejar de estar hablando con aquella persona que no deberías de hablar. Y peor aún si es que tu pareja no lo sabe. Interrumpiendo el ciclo antes de que madure. Santiago presenta la tentación como un proceso, es un deseo que después entra el pecado y después la muerte. La única ocasión para decir, esta es la única ocasión donde puedo decir exactamente, aborta ese engendro que es el pecado. Sácalo inmediatamente. El pecado debe ser interrumpido en su estado embriatorio, antes de que dé a luz a la muerte. Romanos 13:14 menciona, antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Y por último, busca ayuda en la comunidad de fe. La lucha contra la tentación no fue diseñada para que enfrentemos las tentaciones aisladamente. Dios ha provisto a la iglesia, al cuerpo, como un apoyo, como una corrección, como una restauración, donde los creyentes pueden confesar, rendir cuentas y ser fortalecidos mutuamente. La rendición de cuentas bíblica no es un legalismo, sino una gracia aplicada que se da dentro de la comunidad del cuerpo de Cristo. La comunidad provee oración, vigilancia, exhortación y aliento, medios por los cuales Dios sostiene al creyente. Santiago 5:16 menciona, por tanto, confiénsense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Créeme que hay una gran diferencia cuando tú sacas esa tentación, incluso cuando ya llegas a sacar ese pecado que es oculto, que ya no tiene ese poder sobre ti, porque ahora tienes un hermano, una hermana en Cristo que te va a poner en regla, en norma, con la palabra de Dios, decirte, hey, porque te amo tanto, no voy a permitir que caigas y termines muerto espiritualmente, muerto en relaciones, muerto en tu familia, en el sentido de destruir cosas a tu alrededor. Vemos aquí que Santiago menciona claramente que Dios no
tienta a nadie. La tentación no es iniciada por Dios, sino que surge de la fragilidad del mundo, del corazón que se da en un mundo pecaminoso y la naturaleza humana que se deja llevar por este mundo pecaminoso. Dios no puede ser tentado. La pureza de Dios y su incapacidad para ser tentado es algo que es muy claro en las Escrituras, en cual asegura a los creyentes en Dios que Él no es responsable de lo que nosotros hacemos. ¿Verdad? Pero somos tentados por nuestras pasiones. Aquí busca corregir el error de la culpar a Dios y el asumir la responsabilidad personal. Y por último, las consecuencias de nuestras pasiones. Cuando identificamos esas pasiones y las dejamos crecer, va a ser un gran problema en tu vida. Aquí presenta una poderosa imagen reproductiva progresiva que transforma nuestra comprensión del pecado. Para los creyentes cristianos que recibieron esta carta, ellos que estaban dispersos en un mundo greco-romano, esta afirmación poderosa de las dificultades y tentaciones que enfrentaban les hacía entender que lo que están experimentando, las dificultades y pruebas, no vienen de Dios. La tentación no es algo que Dios haga en su corazón. Las pruebas son para ayudarles con el Espíritu Santo para enfrentarlas. Les invita a asumir responsabilidad por sus acciones y rechazar la mentalidad de víctima. Santiago anticipa y refuta la perspectiva distorsionada de culpar a Dios por la tentación. Pero este mismo principio del hecho de que Dios no tienta ni es tentado, sino que el pecado nace cuando el deseo es abrazado, también hace el punto de que no solo se trata de culpar a Dios, sino también el error que nosotros tenemos de culpar a otros. Es que pastor, tú no sabes, mis padres fueron así, mi papá fue alcohólico y es por eso que yo también. ¿Sabes qué? Es que donde yo crecí fue realmente una situación bastante difícil. Es que tú no conoces a mi jefe. Es que tú no sabes la esposa o el esposo que tengo. No puedes culpar a los demás por tus caídas. La tentación no tiene un origen externo. No es la culpa de tus padres, ni de tu genética, ni de las circunstancias, ni de tu cultura. Es la concupiscencia la que concibe el pecado. Es esa condición de tu corazón lo que produce el pecado. Las Escrituras llaman a la responsabilidad personal, no la autovictimización. Tristemente nosotros vivimos en una sociedad donde la generación va y echa la culpa a todo. Hay que el presidente, hay que mi papá, hay que el vecino, hay que ustedes que piensan diferente. Todos son víctimas, pero nadie es responsable de sus propios actos. Como Adán culpó a Eva, y implícitamente a Dios, dice, es la mujer que tú me diste, así también los seres humanos hoy transfieren esa culpa en su entorno. No podemos negar la influencia del entorno, pero podemos afirmar que esas influencias no determinan la acción moral final. No puedes evitar que pájaros vuelen en tu cabeza, pero puedes evitar que ellos hagan un nido en tu cabeza. Aunque uno puede haber sido formado por patrones familiares o culturales, el acto moral de responsabilidad propia es personal. Cada uno es tentado y seducido por lo que dejó vivir en su interior. Esto confronta las posturas modernas que se excusan en traumas, heridas y temperamentos. De hecho, es lo que el mundo tiende a decir. No, es que eso realmente no le llamemos pecado, sino que es un trauma, es un trastorno mental. Como que si ese tipo de etiquetas va a cambiar lo que es la gravedad de lo que están haciendo. No podemos culpar a nadie más por nuestros pecados. Pero considera esto. Tampoco estamos condenados a permanecer en Él. En Cristo hay una nueva vida. En Cristo tenemos una nueva identidad y una capacidad de decir no al pecado. Si el pecado nace del deseo humano y produce muerte, entonces una regeneración de tu corazón es lo único que puede cambiar la forma en cómo reaccionas a la tentación. Jesús no solo resistió la tentación, sino que Él venció donde Adán y todos nosotros fallamos, ofreciendo una esperanza y vida nueva. Es en Cristo única y exclusivamente donde vamos a poder obtener esa fuerza, sabiduría, capacidad para resistir la tentación y no abrazar el pecado de esa forma. Es en Cristo única y exclusivamente donde vamos a poder obtener una vida nueva, un pensar nuevo y el tener una relación ahora diferente con la tentación. Solo, única y exclusivamente en Cristo. Nada más. Amén. Padre Santo, Señor, en quien no hay sombra de mal,
Hoy confesamos que muchas veces hemos sido arrastrados por nuestros propios deseos y seducidos por placeres engañosos. Pero te damos gracias porque no eres el autor del pecado, sino el dador de toda buena dádiva. Señor Jesucristo, tú fuiste tentado en todo, pero sin pecado. Venciste donde nosotros caemos. Y en tu cruz llevaste el peso de nuestra desobediencia. Enséñanos a mirar la tentación como tú la viste, no como un deleite, sino como una trampa mortal. Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones para que reconozcamos el proceso del pecado desde su raíz y danos el poder para interrumpirlo antes de que madure. Renueva en nosotros el temor de Dios, el amor a la santidad y el deseo de obedecer incluso cuando nadie nos ve. Llénanos de gracia, de vigilancia y de comunión para vivir no como víctimas del deseo, sino como hijos obedientes al Dios Trino que nos salva, nos sostiene y nos santifica. Te lo pedimos por la gloria del Padre, en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Y todos dicen, amén.